生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Jugador de un puñetazo capítulo 13. Un destello de velocidad. Un rugido impío. Una explosión de poder. En medio de la cacofonía de gritos que llenaba la enorme cámara, se desarrollaba una batalla mortal. Una vez más, el enorme brazo guadaña de la abominación conocida como Skull Reaper descendió, y una vez más fue detenido por el poderoso escudo de Atcliffe. Mientras tanto, la otra se estrelló furiosamente contra la enorme espada de Estrella y el estoque de Asuna. Ambas chicas gruñeron por el enorme esfuerzo, incluso cuando sus pies se deslizaron hacia atrás varios metros y su HP disminuyó. Rugiendo furiosamente en respuesta, la cola de la bestia se balanceó para intentar aplastar a los jugadores que intentaban aprovechar la apertura creada por el paladín y las heroínas para atacar. Una mancha rosa con un brazo metálico que brillaba en plata estaba allí para recibirla, con la masa y el escudo levantados mientras flexionaba su mano de dios y rugía. Armura de Hades. Lisbeth bloqueó el impacto de frente y, como era de esperarse, rápidamente comenzó a ser empujada hacia atrás. Su mayor resistencia no la hacía más fuerte, solo el doble de duradera, pero por eso Tetsuo y Sasamaru ya estaban allí para agarrar los hombros de la chica y empujar con todas sus fuerzas. La combinación de los dos chicos empujando y la chica convertida en escudo viviente fue suficiente para evitar que la cola aplastara a los otros frontliners. ¿Qué estáis esperando?, gritó el herrero a los sorprendidos jugadores, que se detuvieron a apenas un metro detrás de ella y sus compañeros de gremio. ¡Salid! Saliendo de su aturdimiento, el grupo de jugadores rugió y desató sus habilidades de espada más fuertes, dañando al jefe tanto como pudieron mientras los tres miembros de la asociación se movían nuevamente. Se lanzó otro grito estremecedor, el Skull Reaper rápidamente soltó sus brazos guadaña de los que estaban frente a él y se giró a una velocidad irreal, apuntando al grupo que acababa de atacarlo. Media docena de shurikens brillando en carmesí golpeando directamente contra su ojo derecho antes de explotar fue su recompensa por la acción. La cabeza de la bestia se giró hacia un lado mientras Silica corría directamente hacia ella, saltando al mismo tiempo que alcanzaba el enorme Fuma Shuriken en su espalda. Las mandíbulas furiosas de la abominación la atacaron mientras se recuperaba, tratando de devorar a la kunoichi saltarina, solo para que Pina, de aspecto decidido, se interpusiera en su camino y desatara una andanada de burbujas explosivas directamente en su garganta. El jefe se echó hacia atrás con dolor mientras soltaba otro rugido impío, incluso cuando el arma de Silica brilló intensamente en amarillo y la dejó volar directamente hacia el enorme 100 pies no muerto. Un grito de gota de halcón, señalando cómo cortó la espalda de la bestia parecida a un 100 pies, causándole graves daños incluso cuando la niña aterrizó. Su arma terminó su golpe cerca de la cola del monstruo. Duker ya estaba allí, agarrando el arma y huyendo tan rápido como su ágil complexión le permitió. La cola del Skull Reaper no lo golpeó por menos de medio metro. Entonces entró Keita, liderando otra carga contra el bando de la abominación. Su bastón de batalla se estrelló contra una de sus muchas piernas mientras los jugadores que lo rodeaban desataban varios golpes con sus armas. El 75º jefe respondió girando repentinamente sobre sí mismo, como una serpiente enloquecida enroscándose para atacar. Su movimiento le permitió hacer retroceder a todos los que atacaban su lado. El usuario del bastón intentó no dejarse consumir por la desesperación cuando escuchó el sonido de polígonos explotando cerca de él. En lugar de eso, se levantó, retrocedió y rápidamente abrió su menú, buscando una poción para recuperarse, gritando al resto de los jugadores que hicieran lo mismo rápidamente. Desenrollándose mientras miraba fijamente al grupo que se retiraba, el Skull Reaper se disparó hacia adelante como un misil una vez más. Heathcliff estaba allí para detenerlo una vez más. El hombre con armadura carmesí claramente gruñía mientras intentaba detener toda la cabeza del enorme monstruo solo con su escudo. Las botas metálicas resbalaban hacia atrás mientras el monstruo empujaba.
Entonces, apareció un movimiento borroso, una capucha bajada colgando de su espalda mientras las garras brillantes en sus manos se encendieron con la luz de sus puños. ¡Ánimo! Furia del dragón. Con un rugido propio, Argo desató la habilidad. La cantidad de puñetazos, rodillazos, golpes y patadas invertidas fue tan larga que fácilmente superó los 20 golpes antes de que terminara. Aún así, su trabajo estaba hecho, la enorme bestia fue detenida, obligada a retroceder y dejó que su cuerpo frontal se levantara nuevamente. Rugiendo, sus enormes brazos guadaña se levantaron de nuevo, listos para derribar al paladín y a la rata jadeante. Resumando oscuridad, una rugiente estrella golpeó su espada contra su costado. La habilidad de espada oscura azul Slayer fue suficiente para hacer que el jefe se tambaleara y dudara por un instante. Fue más que suficiente para que la poderosa forma de Asuna saltara sobre los hombros de su amiga. Estrella la miró con sombría determinación mientras la chica de cabello castaño desenvainaba las dos espadas que ahora llevaba en su espalda mientras aterrizaba sobre la normal cabeza del Skull Reaper. El rostro de la portadora dual era una máscara de determinación salvaje mientras levantaba sus espadas, una tan negra como la noche, la otra una esmeralda que brillaba más fuerte que la luz etérea de la habitación. El eclipse. Con un sonido ensordecedor, Elucidator y Fafnir's Fan se estrellaron directamente contra la cabeza de la abominación con una velocidad superior a la que cualquier mortal podría esperar alcanzar, rompiendo el cráneo del jefe mientras seguían cortando con el poder de la habilidad definitiva de Dual Blades detrás de ellos. Agitándose frenéticamente mientras huía era incapaz de comprender completamente la situación, el Skull Reaper intentó doblar uno de sus brazos guadaña para cortar a Asuna de su lugar sobre su cabeza. Kusuryusen, golpe del dragón de 9 cabezas. Pero 9 poderosos cortes, ejecutados tan rápido que uno casi no podía ver su brillo dorado, detuvieron al monstruo cortando la guadaña mortal justo en la articulación del codo. Sonriéndole a Filia, la doble portadora terminó su propia habilidad un segundo después. Su tiempo congelado la hizo incapaz de no ser arrojada al suelo por el jefe que gritaba, la cabeza girando hacia ella para intentar aplastar su cuerpo entre sus mandíbulas. 3 poderosas estocadas de energía detuvieron eso. La habilidad Triana de Sachi salvó la vida de su amiga y su líder. Libre del estado congelado posterior a la habilidad, Asuna sintió con la cabeza a Sachi mientras se levantaba rápidamente y levantaba ambas espadas a tiempo para parar el brazo de guadaña restante del monstruo. La dueña de Infinite Spear se unió a ella un segundo después para empujar contra la bestia con su lanza también. La chica de cabello castaño miró a su alrededor en un instante, vio a Heathcliff corriendo hacia ella y Sachi mientras preparaba su propia espada, una habilidad cargando mientras se acercaba, y también notó como Keita ya había organizado otro asalto contra la cola del jefe. Un poco a la izquierda, Ágil ahora estaba protegiendo la forma jadeante de Liz mientras Tetsuo y Sasamaru corrían hacia el lado frontal derecho ahora desprotegido del jefe, incluso cuando Duker le devolvió a Silica su Fuma Shuriken a mitad de carrera, dejándose caer de rodillas para recuperar el aliento mientras la Kunoichi de aspecto cansado y su fiel amigo dragón corrían hacia la pelea una vez más. El corazón de la chica de cabello castaño se encogió al notar que todavía no había señales de su sensei. Con su cabeza despejada en el mismo instante en que la guadaña izquierda del Skull Reaper fue levantada, Asuna obligó a su mente a volver completamente a la batalla. No había tiempo para preguntarse ni preocuparse. La gente confiaba en ella. Su sensei la había entrenado exactamente para este tipo de situaciones. Héroes, adelante. Porque mientras pudiera blandir sus espadas, necesitaba luchar por ella misma y por todos los demás. Las personas que caminaban cerca de la puerta de teletransporte del piso 75, principalmente los miembros restantes de los gremios más grandes que participaban en la batalla del jefe, parecían cada vez más nerviosas a medida que pasaba el tiempo. Supuestamente, esta batalla debería haber tomado muy poco tiempo una vez que Kirito se unió, y más de uno comenzaba a ponerse paranoico después de haber estado más de 20 minutos sin saber de sus amigos o compañeros. La falta de comunicación significaba que los frontliners todavía estaban dentro del dungeon, por alguna razón.
Sin embargo, antes de que pudieran siquiera pensar en comenzar a intentar investigar lo que estaba sucediendo, la puerta de teletransporte brilló y dejó que una figura inusual emergiera, con sus pequeñas manos apretadas por la preocupación. Mordiéndose los labios y mirando a su alrededor por un instante, Yui dejó de lado toda duda y voló hacia arriba. Los jugadores reunidos todavía estaban boquiabiertos al ver a la pequeña niña flotando antes de que ella saliera disparada hacia adelante como un misil, cruzando el aire a velocidades brutales, sin apartar la vista de su objetivo en ningún momento. La torre de la mazmorra 75. Todos y por favor, estén bien. El área hueca. Básicamente un servidor de respaldo para Sao, el propósito principal de este lugar era ser el campo de pruebas del sistema cardinal. Las nuevas armas, los nuevos monstruos, las nuevas habilidades y las mejoras del sistema siempre se probaban primero en esta compleja y extraña zona, principalmente por los Oyorus, copias de datos de jugadores reales de Aincrad que tenían IAs lo suficientemente avanzadas como para seguir su propósito. Aún así, la mayoría de las funciones más difíciles y desafiantes de este lugar solo podían ser activadas por un jugador que poseyera privilegios especiales de prueba. Bam. Pero por supuesto, Kirito no sabía nada de esto, y probablemente no le importaría demasiado si lo supiera, mientras golpeaba su puño contra la enorme esfera negra que flotaba en el centro del área hueca, su núcleo. Todo se sacudió con fuerza, pero no pareció suceder nada más. Entonces el niño lo golpeó otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Golpeándolo con el puño una y otra vez, el jugador sintió que una pequeña esperanza lo llenaba cuando las grietas comenzaron a llenar la enorme esfera. Soltando otro grito, levantó el puño y lo golpeó contra la extraña estructura una última vez. Con un crujido masivo, parte de la esfera se rompió bajo el golpe de Kirito, dejándolo caer en lo que inicialmente pensó que era un vacío masivo. Luego, aterrizó en una extraña habitación, que aparentemente era el interior de la esfera, y que parecía una especie de sala de control etérea, con una consola y extrañas pantallas holográficas en el centro. Cerca de allí había una especie de piedra rectangular con una extraña inscripción incrustada en el suelo. Con una mirada decidida, el chico de la capa se levantó y comenzó a caminar hacia la consola, con la esperanza de encontrar una pista sobre cómo salir de allí. De repente se congeló al oír que algo se materializaba en el lado opuesto de la habitación, y sus ojos instintivamente se dirigieron en esa dirección. De repente, Kirito se encontró mirando su propio rostro vacío y sin emociones. Un último rugido poderoso llenó la habitación, el último acto de desafío proveniente de un monstruo que fue creado como una máquina de aniquilación. Entonces, una espada esmeralda se estrelló brutalmente contra su cabeza, reduciendo su última barra de HP a nada y haciéndola explotar en polígonos. Asuna se dejó caer al suelo, jadeando y tratando de recuperar su inexistente aliento virtual, vagamente consciente de que todos los demás en la habitación hacían lo mismo, algunos incluso sollozaban abiertamente o comenzaban a murmurar lo que parecían oraciones. El repentino mensaje de felicitaciones y la música solo parecieron burlarse de los cansados y traumatizados soldados de primera línea. Los sonidos de las puertas en ambos extremos de la sala abriéndose ni siquiera se registraron en sus mentes mientras la luz rojiza cambiaba a una más normal. Pasaron al menos un par de minutos antes de que Asuna pudiera reunir suficiente voluntad para ponerse de pie nuevamente, sus ojos miraban alrededor de la habitación mientras veía como la mayoría de los jugadores todavía parecían no estar dispuestos a moverse. Vagamente, vio que Ágil ayudaba a Klein a ponerse de pie, ambos tenían miradas sombrías y cansadas en sus rostros. ¿Cuánto sí? Las palabras de Asuna no parecían estar dirigidas a nadie en específico mientras las decía, pero de alguna manera parecieron llegar a los oídos de todos. ¿Cuánto sí? 10, respondió Keita sombríamente mientras apartaba la mirada de su menú abierto, habiendo visto cuántos miembros menos tenía el raid en comparación con cuando entraron. Maldita sea, un pesado silencio se apoderó de los miembros de la primera línea, que todavía intentaban asimilar lo que había sucedido.
Desde el desastre que había sido el jefe del piso 25, nadie había vuelto a morir en una pelea de jefes. Para que de repente perdieran 10 personas, e incluso más, en una batalla tan mortal y caótica como esta había sido. Entonces, alguien pareció estallar. Un miembro aleatorio del COP que miraba hacia los miembros silenciosos de la Asociación de Héroes Unidos. ¿Dónde está?, gritó el hombre mientras temblaba, llamando la atención de todos con su arrebato. ¿Por qué demonios no vino? ¿Por qué nos abandonó contra esa cosa? ¿Dónde está tu maldito héroe? Esas palabras parecieron ser una especie de detonante. La mayoría de los jugadores allí presentes comenzaron a susurrar o a mirar con enojo al gremio más pequeño. En medio de la locura, se habían olvidado de que ni siquiera se suponía que debían luchar contra este jefe hasta el final, solo retrasarlo lo suficiente para que el superhéroe lo destruyera. Sin embargo, no había llegado. Y ahora que las puertas se habían abierto, era evidente que ni siquiera había estado allí, esperando e incapaz de atravesarlas como algunos habían pensado. No hagas esas cosas, gritó Cílica mientras Pina intentaba evitar que hablara. Kirito-san nunca y... Entonces, ¿por qué no está aquí? Los gritos continuos e histéricos del hombre solo parecían aumentar más, una mezcla de la conmoción y la muerte por la batalla aparentemente lo habían hecho perder el control, incluso cuando la Kunoichi se estremeció. ¿Por qué no ha aparecido para ayudar, o incluso para ver si estabas bien después de que terminó la batalla? ¿Por qué lo haría y...? Kuradel, cállate, murmuró fríamente Heathcliff, silenciando al hombre mientras muchos de los jugadores silenciosos volvían la mirada hacia él. Puede que no sepamos por qué nuestro héroe nos ha abandonado, pero hasta que estemos seguros de la causa, deberíamos, y eso fue todo. En un instante, algo pareció quedar claro para un grupo determinado de jugadores, que abrieron los ojos como platos ante las palabras de Heathcliff. No era como lo decía, sino más bien que decía. A pesar de intentar sonar como si lo estuviera disculpando, seguía diciendo abiertamente que Kirito los había abandonado, con una convicción que parecía fuera de lugar. Casi como si estuviera seguro de ello, o casi como si lo supiera, y con un grito repentino, aparentemente loco, Duker se puso de pie y arrojó uno de sus picos arrojadizos hacia el líder de los Caballeros de Sangre. La acción repentina sorprendió a todos, incluso cuando el hombre de armadura carmesí se dio la vuelta y lo bloqueó sin esfuerzo con su escudo. Heathcliff parecía a punto de decir algo cuando un aura repentina lo empaló desde un costado, gritos provenientes de su gremio y muchos otros cuando Sachi desató un Longinus contra él con un gruñido salvaje. Mientras Klein maldecía en estado de shock y Agil gritaba a los muchos jugadores que de repente intentaban contener a los héroes locos para que se detuvieran, Asuna se disparó hacia adelante como una bala viviente, sus espadas atravesando el aire y golpeando contra la forma en recuperación del paladín de ojos muy abiertos. Los rugidos de ira de muchos frontliners se ahogaron cuando un sonido chirriante llenó la cámara. Las espadas del doble portador fueron repelidas hacia atrás incluso cuando apareció un mensaje emergente sobre Heathcliff cuando su HP alcanzó el 50%. Objeto inmortal. Un shock total y una gran incredulidad llenaron a todos. Nadie intentó contener a Sachi o Duker mientras Asuna miraba fijamente al hombre sorprendido con puro odio, incluso cuando su rostro lentamente se derretía en una sonrisa extrañamente amplia y antinatural. ¿Qué le hiciste, bastardo? ¿Qué le hiciste a Kirito-kun? El grito furioso de la chica de cabello castaño pareció llenar toda la habitación mientras el resto de la asociación de héroes se ponía de pie, apretando más las empuñaduras de sus armas. Respóndeme, Heathcliff. O tal vez prefieres y acallaba a Kiiko. La sala explotó en un nuevo tipo de caos, innumerables gritos de qué. Y de ninguna manera. Principalmente provenientes de los Caballeros de Sangre, llenándola mientras todos miraban al que pensaban que era una de sus principales esperanzas para completar el juego con una mezcla de conmoción y traición, más de uno claramente incapaz de creer que él era el loco que los atrapó allí en primer lugar disfrazado. Entonces, Heathcliff soltó una risita, que rápidamente se convirtió en una risa abierta, silenciando a todos mientras se calmaba y miraba a Asuna con una pequeña sonrisa, aunque sus ojos nunca parecieron perder de vista al resto de su gremio moviéndose a su alrededor.
Bueno, tengo que ser sincero, Asuna-san, no esperaba que todos ustedes lo descubrieran, y menos aún en este momento. Dime, ¿qué lo delató? ¿Fue el cristal del corredor? ¿O tal vez algo que dije antes de la batalla? Una mezcla de todo, para ser justos, comentó ácidamente Argo mientras intentaba contener sus deseos de simplemente precipitarse y arrancarle la cara virtual al hombre. Ahora, responde la pregunta de A-chan. ¿Dónde está Kibo? Callaba. En un lugar del que nunca podrá regresar, reveló con calma el creador de Sao mientras muchas de las personas allí se quedaban sin aliento en estado de shock. Los héroes solo sentían que su odio por el hombre crecía, tanto por la aceptación de su participación en la desaparición de su amigo y líder como porque aceptó con tanta calma haber condenado a esos últimos 10 jugadores a morir con sus acciones. Configuré ese cristal del corredor para enviarlo a un servidor de respaldo especial. No importa lo fuerte que sea, sus poderes no le permiten viajar a través del mundo virtual a voluntad. Suspirando, Callaba solo sacudió la cabeza de un lado a otro, como si estuviera decepcionado. Pero lamentablemente has arruinado todo lo que había planeado para esto. ¿Sabes siquiera cuánta planificación cuidadosa se requirió para organizar la desaparición del que todos consideraban un héroe? Justo después de la batalla más trágica que los jugadores tuvieron que enfrentar, no solo habría hecho que el siguiente piso fuera mucho más trágico, sino que también habría hecho que todos, estás siquiera escuchándote a ti mismo. Interrumpió Klein con pura ira, con una mano en su katana mientras miraba fijamente al hombre de armadura carmesí. Estás divagando como si nuestras vidas no fueran más que partes de tu maldita historia, maldito bastardo y... Antes de que alguien pudiera reaccionar, la mano del creador de Sao se disparó hacia una ventana extraña que había aparecido a su lado y empujó algo, dejando que una ola de energía inundara la habitación. Los frontliners gritaron mientras caían, con los ojos muy abiertos al notar cómo todos habían sido infligidos con el estado de parálisis. Gracias por la distracción, Klein-san, me preguntaba si tendría que hablar un poco más para desviar su atención de mis manos, murmuró distraídamente el hombre mientras caminaba sobre los jugadores caídos. El odio, la traición, el horror y el arrepentimiento llenaban las miradas que lo miraban desde el suelo. Admito, sin embargo, que es muy triste. Había estado planeando usar la desaparición de Kirito para hacer que todos confiaran más en mí, solo para ver cuánto más dramático sería cuando me revelara y los traicionara a todos en el piso 95, pero supongo que eso ya no es posible. Con otro suspiro de decepción, Callaba dejó de moverse y abrió su menú, sin parecer molestarse más en prestarles atención a los inmóviles frontliners. Supongo que tendré que ir y esperarlos a todos en el Palacio Rubí en el piso 100 hasta que... Devuélvemelo. Los ojos sorprendidos del hombre se giraron, mirando con asombro cómo la mano divina de Lisbeth se cerraba en un puño y comenzaba a intentar empujar contra el suelo para dejar que la chica paralizada se levantara de nuevo. Devuélveme a Kirito y bastardo. Eso es, más que impresionante, por no decir imposible. Deberías ser absolutamente incapaz de moverte mientras estás bajo parálisis. Inclinando la cabeza, el hombre con armadura carmesí simplemente caminó hacia el lado de la herrera antes de patear casualmente su brazo metálico, haciéndola gritar mientras caía de cara al suelo nuevamente y sus amigos gritaban su nombre. Por otra parte, viniendo de su gremio, supongo que no debería sorprenderme. Él no solo fue la razón por la que las habilidades únicas se lanzaron mucho antes, sino que también logró reunir casi todas a su alrededor, verdaderamente, un chico impresionante, pero también una amenaza. Después de todo, ¿qué sentido tiene este juego si puedes dejar que alguien más derrote a los enemigos más difíciles por ti de un solo golpe? Al diablo con tu maldito juego. Rugió Filia mientras intentaba agarrar el suelo para moverse, pero incluso sus dedos se negaban a hacer algo más que temblar. Nadie aquí quiere ni ha querido nunca ser parte de tu enfermizo plan, loco. Ahora devuélvenos a Kirito. Ahora. ¿Sí? No te atrevas a llevarte a Kirito-san. Gruñó Cílica, intentando moverse con todas sus fuerzas. Todo su cuerpo temblaba mientras una también indefensa Pina la observaba con preocupación y tristeza, notando las lágrimas de ira corriendo por sus ojos. Si no lo haces, yo lo haré. ¿Qué? ¿Vencerme?
no soy como los mobs a los que te has enfrentado, ni siquiera como los jefes que te han amenazado una y otra vez. Inclinando la cabeza hacia un lado, Kayaba parecía tener un enorme interés en observar las caras de todos, como un niño que mira hacia abajo a un grupo de hormigas. Soy un ser humano, como todos ustedes. Dejando de lado su capacidad para enfrentarme, ¿hay alguien aquí realmente capaz y dispuesto a matarme? Ninguna palabra respondió a su resonante declaración, incluso cuando Cílica parecía ahogarse con su propia lengua, sus rostros se distorsionaron con una mezcla de odio y desesperación, hasta que una voz inesperada respondió. Para ellos y yo soy. Kayaba tuvo tiempo suficiente para mirar en estado de shock la figura de una pequeña niña flotando cerca de la entrada de la habitación antes de apuntarle con sus manos, enviando su cuerpo a volar como un cometa y fuera de la plataforma donde habían luchado contra el Skull Reaper. Los rostros de todos reflejaban una conmoción absoluta incluso cuando Yui sonreía ferozmente. Y entonces el hombre de armadura carmesí golpeó su mano contra una ventana que apareció de repente a su lado, deteniéndose en el aire. La pequeña Ia ni siquiera tuvo tiempo suficiente para sorprenderse antes de que varias pantallas de error detectado la rodearan, haciéndola gritar mientras caía de rodillas, con corrientes de electricidad rodeándola. Sí, Yui-chan, no. Bueno, hablando de sorpresas. Cuando empecé a escuchar rumores sobre que la Asociación de Héroes había adoptado a una niña y comenzó a llevarla de paseo, no le di mucha importancia, pero mientras flotaba tranquilamente hacia abajo, Kayaba miró la figura de Yui que se retorcía con sincera sorpresa. ¿Quién habría pensado que eras tú, MHCP-001? Mi nombre es Yui, gimió dolorosamente la niña mientras miraba desafiante a su creadora. Ah, ¿sí? Y mira, has logrado y autoconciencia. ¿Algo más? Inclinando la cabeza, el hombre abrió tranquilamente otra ventana a su lado. De cualquier manera, no importa. Cardinal acaba de detectarte, así que creo que la ayudaré a lidiar con este pequeño programa rebelde. Kayaba. Rugió Asuna con odio absoluto, su mente era un torrente de locura y caos mientras intentaba liberarse de la parálisis, la necesidad de destruir al hombre aunque solo fuera para proteger a Yui anulaba todo lo demás en sus ojos. Si te atreves a lastimarla y... ¿Lastimarla? No puedo lastimar algo que no está vivo, Asuna-san declaró distraídamente el creador de Sao, sus palabras hicieron que la sangre de cada miembro de la Asociación de Héroes sirviera en sus inexistentes venas virtuales. Además, no voy a eliminarla, eso sería un desperdicio. Voy a enviarla de regreso a donde pertenece. Con Cardinal el rostro de la pequeña Ia se convirtió en una máscara de terror, su mente temblaba al imaginar estar de nuevo en la oscuridad, sola en el silencio donde solo se escuchaban las voces de los de afuera. Estoy segura de que el sistema mejorará mucho al estudiar como ella y algo se rompió. Con un grito más propio de una bestia que de un humano, Estrella se lanzó hacia adelante, la oscuridad la envolvió como una pesadilla viviente mientras levantaba su enorme espada, con el objetivo de cortar a Kayaba por la mitad. El destello negro absoluto que emergió del borde del arma identificó el ataque como de Aden. La habilidad definitiva de Darkness Blade, un ataque letal de un golpe que siempre causaba daño crítico, además de una alta probabilidad de infligir todos los estados negativos del juego, incluso aquellos únicos del mortal árbol de habilidades, incluido, lo que lo hacía aún más aterrador, muerte súbita. Con una velocidad impresionante y una precisión irreal, el falso paladín giró, levantó su escudo, y lo soltó en el último segundo, empujándolo hacia adelante y hacia la espada de Estrella con todas sus fuerzas. La sorprendida Ia apenas tuvo tiempo de ver cómo el escudo de la torre hacía que su ataque fallara por completo antes de que la espada del creador brillara blanca, lo que le permitió desatar un combo mortal en forma de X sobre su pecho, lo que la hizo soltar su espada. ¿Sabes cuál es la mayor debilidad de Darkness Blade? El factor psicológico, explicó con calma el hombre mientras ponía el filo de su espada contra el cuello de la chica. Fue creado para ser un árbol de habilidades PvP, por lo que, si bien todavía funciona contra algunos de los mobs más débiles, no es realmente útil para un frontliner, mucho menos para alguien que lucha contra jefes.
Verás, se pensaba que toda la cuestión de la oscuridad exudativa que crea la habilidad cuando se activa invocaba el factor miedo dentro de la mente humana, ese terror y vacilación causados por la apariencia que le da al usuario, lo que hace que sea mucho más fácil para los enemigos ser golpeados por las habilidades. Por supuesto, eso no funciona contra alguien que sabe esto y puede ignorarlo fácilmente, como puedes ver. Como para demostrar aún más lo inútil que había sido el ataque, Kayaba levantó la mano y su escudo de torre voló hacia él, dejando que todos los que todavía tenían dudas vieran que había equipado el mismo privilegio de administrador que Yui siempre había tenido. Kirito te encontrará. La voz sin emociones de la chica de cabello lila pareció atraer la atención de todos, incluso cuando su rostro esbozó una suave sonrisa, sus ojos rojos parecían querer perforar el alma del hombre. Y cuando lo haga, te golpeará hasta el olvido. En respuesta Kayaba sonrió. Lo intentará, susurró silenciosamente el hombre antes de que su espada se moviera. La cabeza de Estrella voló de sus hombros con un solo corte limpio, y su barra de HP comenzó a bajar como una roca que se hunde en el agua. Gritos de dolor y horror llenaron la habitación. ¡Oh Dios! No. Fluye. Adiós, MHCP-002, declaró con indiferencia el hombre blindado mientras la cabeza, todavía sonriente, se rompía en polígonos. Es Estrella Inooro. Avanzando, rompiendo las pantallas que enjaulaban su cuerpo y superando cualquier dolor que le estuvieran infligiendo, Yui pasó rápidamente junto a su sorprendida creadora y abrazó el cuerpo de su hermana con todas sus fuerzas, ignorando cómo el suyo se había llenado de corrientes de datos dañados. Te tengo. Al instante siguiente, el cuerpo se rompió en polígonos y estos entraron en la forma de Yui con una luz brillante, dejando a la chica más pequeña jadeando en el suelo, con lágrimas en los ojos mientras se abrazaba a sí misma. No te preocupes si tu hermana mayor y te tiene a salvo y Estrella y acabas de guardar sus datos básicos dentro de tu propio código. La voz de Kayaba estaba llena de asombro e incredulidad mientras miraba a la IA que tenía delante. Fascinante, no sé cómo tú o ella lograron ir en contra de tu programación e incluso superar las limitaciones del sistema para liberarse, pero estoy seguro de que será muy interesante descubrir. No, y no lo harás. Caerás aquí y ahora, Kayaba Akiko. La niña miró al hombre con una expresión indescifrable en sus ojos llenos de lágrimas, mientras sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa. Porque cuando la gente más los necesita y los héroes surgen. En ese momento, los ojos del creador del juego se abrieron de par en par mientras miraba a su alrededor, viendo como todos estaban boquiabiertos en estado de shock mientras los miembros de la Asociación de Héroes Unidos se ponía de pie, temblorosos al principio, luego con fuerza y determinación llenándolos, miradas de pura rabia siendo enviadas hacia el que había causado toda esa locura y dolor. Yui-chan y esta Estrella ahí. La voz de Asuna parecía estar a punto de quebrarse cuando empezó la pregunta. Ella todavía está aquí, conmigo, por ahora, murmuró la niña con una voz suave. Una pequeña ola de alivio pasó por los rostros del grupo antes de que sus ojos se endurecieran nuevamente. Te liberaste de la parálisis y... Si alguna vez hubo un momento en el que Kayaba pensó que no volvería a sorprenderse, en ese momento se demostró que estaba totalmente equivocado. ¿Cómo? No tengo ni idea, y estoy bastante segura de que nadie más la tiene ni le importa nada, comentó vagamente Argo mientras levantaba sus garras. Pero sé lo que vamos a hacer ahora, bastardo. Jejeje, son un grupo realmente sorprendente, ¿saben? Uno diría que incluso han olvidado que todavía soy un objeto inmortal. Riendo divertido, Heathcliff pasó junto a la silenciosa Yui mientras su mirada volaba sobre el grupo de héroes. Oye, ¿por qué no hacemos una pequeña apuesta? Si logras derrotarme, terminaré el juego y liberaré a todos de Aincrad. La sorpresa y la incredulidad recorrieron los rostros de todos los presentes, los agarres de las armas de los héroes se apretaron nuevamente. Por supuesto, eso incluye a su líder desterrado, y obviamente cancelaré mi estado de invencible. Tú solo. Contra todos nosotros. No había incredulidad en la voz de Filia, solo pura sospecha, ni ella ni ninguno de los otros creían que el cerebro detrás de todo se pondría en una situación tan desventajosa sin ninguna razón. Oh,
Verás, Filia-san, seré honesto y diré que una parte de mí ha estado esperando esto, una parte de mí sabe desde hace mucho tiempo que tendría que pelear con todos ustedes en algún momento y su mano derecha voló sobre una nueva pantalla, la espada volvió a la vaina interior del escudo, la sonrisa de Kayaba solo se amplió cuando apareció una pantalla que anunciaba convertido en objeto mortal y un aura extraña lo rodeó por un momento, haciendo que los ojos de Yui se abrieran de par en par mientras todos se tensaban. Así que me aseguré de estar preparado. ¡Cuidado! Acaba de alcanzar su nivel máximo y sus estadísticas se dispararon. Las palabras de la IA no pudieron continuar mientras el hombre con armadura carmesí disparaba hacia adelante, levantando su escudo para bloquear casualmente la lluvia de shurikens y los picos arrojadizos que venían de Silica y Duker. El resto de los héroes corrían o se retiraban para intentar conseguir un tiro claro mientras el creador de Sao desenvainaba su espada nuevamente. Bastarrido. Asuna golpeó con ambas espadas el escudo de Atcliffe y rugió mientras intentaba empujarlo hacia atrás. Toda la fuerza que puso detrás de los rápidos y letales golpes de Lucidator y Fafnir-Svan apenas parecían hacer que el hombre se doblegara. Pagarás por todo lo que has hecho, aquí y ahora. No contaría con eso, Asuna-san, respondió casualmente Kayaba mientras apartaba las espadas de la chica antes de darse la vuelta y estrellar su escudo contra la masa de Tetsuo, poniendo al chico lo suficientemente fuera de equilibrio para que su espada cortara su pecho. El usuario de la masa ni siquiera había comenzado a retroceder cuando el falso paladín se dio la vuelta de nuevo y detuvo la habilidad de lanza entrante de Sasamaru en seco, cortando fácilmente la mano derecha del sorprendido chico y pateándolo hacia atrás, solo para girar una vez más y parar los cortes entrantes de Asuna. Realmente no lo haría. Triana. El rugido de Sachi fue la señal para que Asuna saltara hacia atrás, y para que el paladín con armadura carmesí inclinara rápidamente su escudo lo suficiente para hacer que la primera de las 3 estocadas saliera desviada, haciendo que la sorprendida usuaria de la lanza perdiera el control de su enorme arma cuando ésta salió disparada de sus manos. El hombre se dio la vuelta y cortó la lanza limpiamente por la mitad con una simple habilidad de espada sagrada Sakretsuin. Noa. Sabes que gritar los nombres de tus ataques en voz alta es muy poco práctico fuera del anime, ¿verdad? Comentó distraídamente Kayaba mientras aparecía frente a la chica. Sachi apenas tuvo tiempo suficiente para jadear antes de que el hombre la atravesara el pecho. Los gritos estallaron tanto de sus amigos como del resto de los frontliners ante la acción. Además, la mayor debilidad de Infinite Spear es el hecho de que el arma es fácil de perder debido a su tamaño y la rapidez con la que vienen los golpes, así que si alguien sabe cuándo vienen y cómo desviarlos, pateando a la chica de color negro a su lado en la espalda, el hombre se dio la vuelta y paró fácilmente el furioso ataque de Keita con su escudo. Es fácil desviarlos. Entonces desvía esto, hijo de puta. Rugió Duker mientras desataba una rápida habilidad con la daga contra la espalda desprotegida del hombre. Ahora te tengo, tú y... Tonto, respondió simplemente el creador del juego mientras giraba, cortando el pecho de Keita en el mismo movimiento con el que cortó la mitad del brazo izquierdo de Duker y le hizo un corte profundo en la cara. Ambos jugadores cayeron hacia atrás sin esfuerzo. Acabas de intentar enfrentarte a alguien que usa una armadura pesada de cuerpo completo con una daga. ¿De verdad eres un soldado de primera línea? Acaba con todo y Santetsuken, espada cortadora de hierro. El grito de Filia resonó al mismo tiempo que su katana parecía cortar el aire, como si no existiera resistencia alguna, la habilidad definitiva capaz de cortar fácilmente a cualquier enemigo que no fuera un jefe por la mitad y deteniéndose al chocar contra el escudo del falso paladín, que había aparecido en su camino de la nada. ¿Qué? ¿Cómo y? El Batoujutsu es la habilidad única más rápida, pero también una de las más molestas de usar. Sin perder un segundo mientras hablaba, Kayaba dejó que su espada brillara y liberara una luz cegadora gracias a su habilidad espada divina, haciendo que Filia gruñera mientras retrocedía e intentaba protegerse los ojos, incapaz de hacer nada para evitar que Kayaba le cortara la mano derecha, su katana volando con ella. Porque si no puedes devolver la espada a la vaina, entonces no podrás usarla más. Entonces esquiva esto si eres tan alto y poderoso.
El grito de Cílica le dio al hombre de armadura carmesí tiempo más que suficiente para girar y usar su escudo de torre para desviar su Fuma Shuriken y enviarlo a volar. La chica luego desató una habilidad aluvión de golondrinas con sus estrellas arrojadizas más pequeñas, que el hombre también bloqueó fácilmente, solo para que Asuna cortara salvajemente su costado expuesto y lo empujara hacia atrás, reduciendo su HP notablemente. Acaba con él, Asuna-san. Se acabó, callaba. Rugió el portador de doble espada mientras una vez más lo atacaba con ambas espadas. El hombre trajo su escudo de vuelta para bloquearlo. Aún me quedan HP, Asuna-san, pero, de nuevo, ese no era tu objetivo, ¿verdad? Sonriendo de nuevo mientras la mirada de la chica se abría de par en par por la sorpresa, el creador del juego volvió a activar su habilidad cegadora mientras la chica giraba la cabeza, viéndose obligada a soltarse pero logrando no perder el equilibrio mientras retrocedía y callaba. Se dio la vuelta para correr con su espada en alto hacia la figura dorada y brillante de Lisbeth, su brazo metálico liberando una aura poderosa. Fue para distraerme. Zeus bless ye. Justo cuando levantó la mirada para enfrentar a su enemigo, la furia de Liz fue aplastada por la conmoción cuando él simplemente cortó el aire a 1 metro de ella con su espada. Su habilidad Light Cutter desató un corte de luz pura que cortó su extremidad divina justo en su hombro. Su brillo se desvaneció al instante siguiente cuando el brutal efecto negativo de su habilidad definitiva se activó de inmediato, dejándola con una reducción del 90% en todas sus estadísticas. La mayor debilidad de Gohan no son sus efectos secundarios, es que, si la cortas, el usuario pierde inmediatamente todos los potenciadores y no puede volver a usarla hasta que el estado amputado desaparezca. Luego, sin ninguna ceremonia, el falso paladín atravesó el cuerpo de Liz. Todos se congelaron mientras ella se tambaleaba hacia atrás en estado de shock y su HP llegó a 0, su cuerpo explotó rápidamente en polígonos, tanto su escudo como su masa cayeron al suelo. Ganó. Ni siquiera pasó un segundo de silencio antes de que Asuna gritara y corriera como un meteoro hacia Kayaba, quien se dio la vuelta para correr y enfrentarla, y se sorprendió cuando ella lo ignoró por completo, corriendo junto a él mientras soltaba el Lucidator y corría frenéticamente por su menú, sin parecer siquiera importarle la presencia de su enemigo mientras soltaba su segunda espada y agarraba el objeto que acababa de materializarse con ambas manos. El hombre de carmesí apenas tuvo tiempo suficiente para ver la hermosa piedra antes de que un aluvión aparentemente interminable de shurikens volara contra él. Pina también desató su ataque de aliento contra su cuerpo mientras él y Cílica rugían e intentaban hacer todo lo posible para destruirlo, obligándolo a defenderse de nuevo, solo para que Argo gruñera como un animal mientras disparaba detrás de él y desataba otra de sus enormes habilidades Berserk. Mientras tanto, el corazón de Asuna se aceleraba como un tambor mientras aplastaba la piedra divina del alma retornada sobre el lugar donde el cuerpo de Lisbeth había desaparecido, rezando a cualquier dios que la escuchara para que hubiera llegado a tiempo, que los escasos 10 segundos que eran el límite y que no había podido aplicar a ninguna de las pobres almas que habían muerto mientras luchaban contra el Skull Reaper aún no habían pasado. Por un horrible y desgarrador segundo, nada pareció suceder. Y entonces un glorioso brillo de luz reformó el cuerpo virtual de Lisbeth. Los ojos de la chica de cabello rosado se abrieron de golpe mientras gritaba y comenzaba a tener arcadas, temblando como una hoja incluso cuando los brazos de la chica de cabello castaño la rodearon, abrazándola mientras sollozaba. Estaba todo tan oscuro y no podía moverme, no podía oír, no podía hablar y nada. Liz volvió a temblar, parecía a punto de sufrir un ataque de nervios en ese mismo momento. Y vaya y está bien, lo prometí. No dejaré que ninguno de ustedes muera, murmuró suavemente Asuna mientras dejaba que la chica sollozara en sus brazos. El sonido repentino del metal cayendo y el chillido de un dragón atrajeron su atención nuevamente a la batalla, una Cílica sin brazos cayendo de rodillas mientras Pina flotaba protectoramente frente a su amigo y compañero, mirando a Heathcliff mientras bajaba su espada y se daba la vuelta, ignorando la forma inmóvil de Argo mientras maldecía sin cesar. Una de sus piernas faltaba y ambas manos también habían desaparecido, sus garras yacían no muy lejos de ella. La mirada del creador se encontró con la de Asuna. Ahora, eres el único que queda.
En silencio, la chica se puso de pie, sintiendo que el agarre de Lisbeth sobre ella se apretaba por un segundo antes de soltarla. Los ojos de Asuna nunca perdieron de vista los de Callaba mientras recuperaba tanto el elucidador como el colmillo de Fafnir, adoptando su postura de doble empuñadura y mirando fijamente al hombre. Por un instante, su mirada vagó sobre su gremio, sus amigos, todos ellos yacían derrotados en el suelo, incapaces de luchar por una razón u otra, ya sea falta de extremidades, armas o tener su HP en rojo y sin cristales o pociones restantes después de la batalla del jefe y así soy. Y voy a terminar con esto. Con otro grito, Asuna se movió, su velocidad brutal e irreal hizo que sus espadas parecieran una mancha negra y verde. El hombre con armadura carmesí preparó con calma su propio escudo para parar el siguiente ataque, y la Dual Wielder soltó sus espadas, arrojándolas hacia el sorprendido hombre mientras todos en la habitación se quedaban boquiabiertos cuando ella aprovechó las espadas rebotando en su escudo y poniéndolo fuera de equilibrio para usar sus brazos, agarrar sus hombros y saltar sobre él, su mano derecha moviéndose sobre su menú mientras aún estaba en el aire. En el momento en que aterrizó, Asuna se giró y apuñaló la espalda del hombre con su estoque recién equipado, atravesando su armadura. La vida de Callaba se hundió a solo un 10%, y giró poderosamente otra vez, obligando a la chica a soltar su arma mientras ésta volaba y una espada brillante se estrellaba contra su torso. Podía escuchar a todos los que conocía íntimamente, y a muchos que no, gritar su nombre cuando solo le quedaba una pequeña parte de su HP mientras caía de espaldas, jadeando. Había lágrimas en sus ojos mientras seguía mirando la figura silenciosa del creador del juego, de pie sobre ella como un demonio carmesí. Ella había fracasado. Fue una batalla impresionante, héroes, declaró el hombre mientras exhalaba un suspiro un poco entrecortado. Pero al final, ninguno de ustedes se puede comparar con el dios de este mundo. Asuna Mama. Gritó Yui entre lágrimas mientras Callaba levantaba su espada una última vez. El resto del gremio intentaba correr hacia él y hacer algo incluso si significaba sus propias muertes. Papá. Sálvalo. Algo pareció explotar cuando un gran peso se estrelló en el extremo opuesto de la habitación, atravesando las puertas que conducían a las escaleras del siguiente piso. Entonces, el ataque de Callaba se detuvo en el último segundo cuando una furiosa mancha blanca y negra cruzó toda la habitación y golpeó su costado en menos de un instante, enviándolo a volar y estrellándose contra las paredes del área, creando una enorme nube de escombros con el impacto. El silencio descendió sobre la habitación una vez más, los ojos de Asuna estaban abiertos como platos mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus ojos más rápido que antes, aunque por diferentes razones, incluso mientras miraba la imponente forma del chico vestido de blanco y negro parado frente a su cuerpo caído. Lentamente, Kirito se giró hacia ella y, con expresión culpable, la ayudó a ponerse de pie. Lo siento por haber tardado tanto. La sala estalló en un rugido de euforía y felicidad. Es él. Él regresó. Nunca dudé que lo haría. Kirito-san y gracias a Dios y maldita sea Kibo y no nos asustes así otra vez y papá, sabía que vendrías. El rostro sonriente de Yui todavía estaba manchado por lágrimas mientras miraba al chico de cabello negro, quien miraba alrededor de la habitación con una mueca al ver los lamentables estados de todos. Sensei Kirito volvió a mirar a Asuna, pero su atención se volvió hacia ella al oír sus palabras. Lo siento. No pude y no digas nada. Asuna la silenció el gamer mientras ponía una mano enguantada sobre su cabeza, haciendo que la chica parpadeara mientras la miraba con tristeza. Te resististe hasta que llegué, como siempre dijiste que harías. Eso es todo lo que importa. Todo lo demás es mi culpa por no ver a través de su mentira antes de todo esto. Increíble. Sí que volviste, incluso cuando no había forma de que lo hicieras. La sangre virtual inexistente de todos se congeló ante esas palabras, las cabezas se giraron hacia un lado mientras Kirito miraba en estado de shock cuando la pequeña nube se despejó y se pudo ver la forma locamente sonriente de Callaba, su cuerpo aún incrustado en la pared y solo le quedaba una pequeña porción de HP. También apareció un objeto inmortal sobre su cabeza, lo que hizo que todos los miembros de la asociación de héroes perdieran el color de sus caras.
Nos estás jodiendo, tenía una protección preparada. Murmuró Keita mientras el falso paladín se soltaba de la pared y flotaba en el vacío, con sus privilegios de administrador activos una vez más. Entonces, no pudimos haber ganado desde el principio. Un gruñido de odio salió de la boca de Lisbeth ante eso, el miedo de haber casi muerto fue reemplazado por una rabia absoluta por el engaño incluso mientras todos miraban fijamente al loco flotante. Él los ignoró a todos para concentrarse en mirar al chico con la capa blanca, con los puños apretados por la ira. ¿Cómo es que regresaste? Había un dispositivo de teletransportación dentro de esa enorme esfera negra, declaró sombríamente el chico mientras caminaba hacia el borde de la plataforma. Conducía a la ciudad principal del piso superior. No deberías haber dejado algo así allí si realmente querías que me quedara atrapado en ese lugar extraño, idiota. Para que ese dispositivo de teletransportación funcionara, se necesitaba una marca especial concedida a jugadores específicos, que no puedes haber obtenido de ninguna manera porque actualmente está deshabilitada. Así que mi pregunta sigue en pie. Como respuesta, el chico se encogió de hombros sin comprometerse antes de hablar. Simplemente le di un puñetazo hasta que me teletransportó. Ya veo, aceptó Kayaba aparentemente sin problemas, como si la absoluta falta de lógica de esa declaración fuera algo que él estaba esperando. ¿Y cómo lograste superar tu Joe? ¿Qué? Espera, ¿te refieres al clon malvado de mí que me estaba esperando allí? ¿Se suponía que era algún tipo de broma? Cruzando los brazos, el jugador miró con más enojo al hombre que tenía delante. Estaba vestido con equipo de principiante y armado con una espada. Era tan débil que solo necesitaba empujarlo a un lado para matarlo. Y como sospechaba, tu avatar o tal vez tú te has convertido en algo tan extraño que el propio sistema cardinal es incapaz de copiarlo, y mientras esas palabras salían de su boca, las manos de Kayaba volaron sobre dos menús simultáneamente. Y por cierto, si los hace sentir mejor, estaba planeando cumplir mi promesa de liberarlos a todos si lograban reducir mi HP de esta manera, pero y de repente, ambos menús de su lado se convirtieron en extrañas pantallas negras de aspecto alienígena, con innumerables líneas rojas de código en ellas. Para ti, tenía algo más en mente, Kirito-kun. Las alarmas recorrieron las mentes de todos, y el propio Kirito sintió que algo dentro de él gritaba en alerta cuando Kayaba golpeó ambas manos contra las pantallas. Innumerables mensajes de advertencia aparecieron a su alrededor. Entonces Yui comenzó a gritar, atrayendo la atención de varias personas mientras se agarraba la cabeza. Cardenal. Cardenal está ya aquí. Kayaba rugía, y las miradas de los miembros del frente se dirigieron hacia él mientras cambiaba. Su armadura, agrietada por el golpe de Kirito, se reparó completamente antes de crecer y engrosarse, volviéndose más voluminosa a medida que surgían púas sobre los hombros y las rodillas. Un orbe blanco brillante apareció en el medio de su pecho mientras la armadura crecía para cubrir cada centímetro de su cuerpo, un casco con una visera en forma de X que envolvía su rostro mientras sus ojos estaban oscurecidos por un brillo blanco que provenía de la visera misma. Una nueva espada, mucho más larga y de aspecto letal que la anterior, se manifestó en su mano, junto con otro escudo que era el doble de grande que el anterior, con una especie de ojo de aspecto robótico en su centro. Entonces su capa se quemó, solo para ser reemplazada por energía blanca que fluyó por la espalda del hombre transformado, pareciendo fuego viviente más que cualquier otra cosa. Su barra de HP se llenó nuevamente, justo antes de desaparecer, y para que varios mensajes de objeto inmortal destellaran por toda su armadura y armas, incluso cuando un aura blanca brillante explotó a su alrededor, emitiendo una energía irreal que hizo que varios de los frontliners casi fueran arrojados hacia atrás. Los jugadores se dieron cuenta de que todos podían moverse nuevamente cuando una voz femenina sintetizada anunció algo que resonó en todo el castillo flotante. Aincrad se convirtió en objeto mortal. De repente su mirada bajó hacia Kirito y Kayaba sonrió detrás de su casco. Vamos, y Kirito. Antes de que alguien pudiera entender lo que había sucedido, Kayaba pareció teletransportarse frente al jugador con los ojos muy abiertos, cortándolo con su espada y enviándolo a volar hacia el techo de la sala del jefe más rápido que una bala de cañón.
El cuerpo del niño se estrelló contra el techo y lo atravesó, los escombros cayeron por todas partes mientras la figura risueña del hombre vestido de carmesí volaba tras él como un meteorito viviente. Los soldados del frente salieron corriendo para esquivar los restos que caían del techo, y más de uno gritó en completo shock. En medio del caos, Asuna fue la primera en reaccionar adecuadamente. ¿Qué carajo acaba de pasar? Él creó un vínculo directo entre su avatar y Cardinal, está usando el poder del propio sistema. Ha se ha vuelto loco. Temblando, sus ojos parecían un poco desenfocados, la mirada de Yui se disparó hacia arriba antes de empezar a flotar, pareciendo a punto de perder el equilibrio por un instante antes de estabilizarse. Necesito llegar a papá. Necesito decirle que él no está limitado por... De repente, toda la fuerza pareció abandonar el cuerpo de la niña, dejándola caer hacia el suelo, solo para ser atrapada por la forma tambaleante de Keita. La tengo. Miró a la chica jadeante, que murmuraba repetidamente papá en voz alta. El ex líder del gremio de repente pareció desconcertado. ¿Qué hacemos? No es obvio. Tenemos que ir a buscar a Kibou. Gruñendo, Filia ayudó a Argo a ponerse de pie, mientras otros miembros de la primera línea ayudaban al resto de los héroes a ponerse de pie. Al siguiente piso, rápido. No hubo ninguna vacilación en los ojos de la niña cuando dijo eso, ni tampoco en los otros, que apenas parecían molestos por sus extremidades faltantes. Después de un instante de duda, los jugadores reunidos asintieron y comenzaron a correr hacia las escaleras y el suelo del piso 76 explotó, tierra virtual y rocas volaron por todas partes mientras la aturdida forma de Kirito giraba en el aire durante varios segundos antes de enderezarse, aterrizando a tiempo para ver emerger la nueva y extraña forma de Kayaba. Sin perder ni un segundo, el chico se movió con su velocidad inhumana, su puño se disparó hacia adelante para estrellarse contra el rostro desprotegido del loco. Algo pasó. Como si la realidad misma estuviera cambiando, el enorme escudo de repente estaba allí, en el camino de su puño, deteniendo su ataque mientras varios mensajes de objeto inmortal aparecían sobre él. Kayaba se vio obligado a retroceder un par de metros incluso cuando el chico casi perdió el equilibrio cuando una fuerza invisible salió del escudo y lo repelió hacia atrás. Recuperando su orientación y sin querer perder un solo instante, Kirito rápidamente echó hacia atrás su otro puño y lo dejó disparar hacia adelante nuevamente, con la intención de estrellarlo contra el pecho del hombre, pero la realidad pareció doblarse una vez más cuando el escudo se movió en un ángulo imposible y a una velocidad imposible, deteniendo el ataque del chico y haciendo que los luchadores se separaran nuevamente. Con los ojos muy abiertos, el chico de cabello negro miró desde su puño a la figura brillante de Kayaba, casi sintiendo la sonrisa del hombre detrás de su extraño casco. ¿Y qué diablos hiciste ahí? Susurró suavemente el jugador mientras el hombre preparaba su espada. ¿Te gusta, Kirito-kun? Cuando te vi por primera vez, pensé que serías una amenaza, algo que podría hacer que todos mis esfuerzos por crear Sao fueran inútiles, pero luego me di cuenta de que estaba equivocado. Solo eras un desafío. Algo que estaba destinado a ayudarme a encontrar la verdadera respuesta que he estado buscando. Es por eso que, después de lograr mantenerte alejado de los jefes y restaurar el orden en el juego, comencé a armar una forma de acabar contigo cuando fuera necesario, porque simplemente sabía que llegaría el día en que tú y yo tuviéramos que luchar. Poniendo sus brazos dramáticamente a los costados, el hombre parecía estar dando la bienvenida a todo el cielo en su abrazo. ¡Mira! El modo cardinal. Al usar un enlace directo con el sistema cardinal en sí, puedo administrar el poder de varios jugadores para evitar la limitación de estadísticas del juego. En este momento, te enfrentas a alguien con el poder equivalente a 1000 jugadores de nivel máximo. Una vez hecha su escandalosa declaración, Kayaba volvió a desaparecer de la vista y apareció sobre Kirito, atacando al chico con un poder que, a pesar de su bloqueo, agrietó la tierra a su alrededor y envió ondas de choque a todas partes. ¿Qué demonios? Sí. Así es, Kirito-kun.
Y cuando se combina con la asistencia sobre el sistema para hacer que Cardinal me permita contrarrestar tu velocidad de ataque irreal, los privilegios de control de gravedad de mi cuenta de administrador, esta armadura y armas hechas del metal más fuerte y convertidas en objetos inmortales, este escudo hecho con las mismas paredes que bloquearon tu entrada a las mazmorras y esta espada cargada con suficientes propiedades de muerte instantánea para erradicar una docena de jefes de un solo golpe. Evitando el siguiente ataque de Kirito e ignorando las ondas de choque que creó, el creador vestido de carmesí golpeó su escudo contra el chico con la fuerza para aplastar una montaña detrás de él, enviándolo a volar por el aire como una bala. Básicamente te estás enfrentando a todo el poder de Sword Art Online, Kirito. Ahora estás luchando contra un dios. El primer grupo de frontliners, liderado por Asuna, Sachi y Keita, emergió de las escaleras del piso a tiempo para ver la forma de su héroe volando por el aire mientras su capa bramaba salvajemente, estrellándose contra la ciudad principal del piso, Ark Sofia, y destruyendo una buena parte de ella con su choque. La nueva y poderosa forma de Kayaba se disparó por el aire como si fuera un personaje de un anime shonen, volando hacia donde el chico se había estrellado con su espada lista para asestar otro golpe devastador. Entonces, el chico saltó de la ciudad destruida y lo interceptó en el aire, enviando al hombre a volar hacia arriba con un poderoso puñetazo. El cuerpo del dios virtual impactó contra el techo del piso y lo atravesó con el sonido de un poderoso choque. Apenas un instante después, Kirito saltó tras él, superando fácilmente la distancia entre pisos sin esfuerzo y desapareciendo hacia arriba. En este punto, todos ya estaban en el piso 76, y todos estaban mirando el punto donde los dos luchadores habían desaparecido, como si trataran de comprender lo que acababan de ver. Y mierda, murmuró Klein en voz baja, rompiendo el silencio que parecía haber invadido a todos. ¿Alguien sabía que esos dos tenían un poder comparable al de Dragon Ball? Como para enfatizar su declaración, todo el piso se sacudió al segundo siguiente, parte de la mazmorra del laberinto se rompió en pedazos e hizo que el castillo flotante temblara aún más. ¿Qué pasa?, gritó Lisbeth mientras intentaba mantener el equilibrio. Kayaba desactivó el estado de objeto inmortal de todo en Aincrad excepto de él mismo, susurró Yui mientras levantaba la vista desde su lugar en los brazos de Keita. Asuna le envió una mirada preocupada mientras la tierra comenzaba a temblar nuevamente. Incluso Aincrad mismo ya no es indestructible, pedazos del siguiente piso comenzaron a caer mientras el agujero que el loco había hecho cuando Kirito lo golpeó a través de él comenzó a ensancharse, haciendo que todos lo miraran en estado de shock. Y si él y Papa prolongan su pelea por mucho más tiempo, podrían derribar todo el castillo. Oye, estás bromeando, ¿verdad?, preguntó Agil con un tono nervioso, sus ojos observando cómo las grietas en el techo del piso, el suelo del piso 77, se ensanchaban aún más. Quiero decir, no hay forma de que sean tan poderosos, ¿verdad? Yui no dio ninguna respuesta mientras le rogaba a Keita que la dejara ir, todos la miraban con preocupación mientras ella se levantaba tambaleándose. Necesito hablar con papá, necesito decirle, que puede, que, Yui-chan. Aunque Filia todavía la ayudaba a caminar debido a que le faltaba una pierna, Argo logró mantenerse firme mientras miraba a la jovenía. ¿Qué puede hacer? Con un brillo extraño en los ojos, la niña respondió con total convicción. Él puede terminar con esto. 12 pisos más arriba, Kayaba y Kirito chocaron una vez más, los golpes fueron repelidos por un escudo que se movía imposiblemente y una espada de terminación absoluta se estrelló contra un cuerpo irrompible, tanto el héroe como el dios virtual se estrellaron contra árboles, ruinas, montañas o cualquier cosa que encontraran en su camino. Gruñendo y preocupándose un poco, Kirito corrió una vez más hacia Kayaba, quien ahora estaba flotando a mitad de camino sobre la torre de la mazmorra de ese piso en particular, que era el 88. ¿Eso es todo lo que puedes hacer, Kirito?, se burló el loco mientras su aura blanca brillaba con poder a su alrededor. Para toda respuesta, el chico saltó una vez más antes de comenzar a correr por el costado de la mazmorra. El pequeño momento de shock de Kayaba fue suficiente para que el jugador golpeara su puño contra su escudo y enviara al dios virtual de regreso al piso superior, sin perder un segundo antes de correr más rápido y desatar más golpes contra él.
Finalmente, salieron corriendo de la torre y atravesaron el techo de otro piso. Ambos se desvincularon mientras el loco se reía y el niño lo miraba con frustración. ¿Cuál es tu problema, Kayaba? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Abrió los brazos, como para abarcar todo lo que lo rodeaba, y miró furioso a su enemigo. Esta batalla, este juego. Eras un genio, un hombre que revolucionó la tecnología en el mundo. ¿Por qué razón harías algo tan enfermizo y loco como esto? ¿De verdad quieres saber la razón, Kirito? Por un instante, la voz del hombre pareció recuperar algo de la humanidad que había tenido antes de todo esto, cuando pretendía ser Heathcliff, el líder del COD y alguien que hacía todo lo posible para ayudar a todos a escapar de este juego de la muerte, y luego estaba frente al chico una vez más, aprovechando su sorpresa para cortarlo con una espada brillante. Una ola masiva de luz pura explotó hacia afuera mientras el poder amplificado de la habilidad única atravesaba el piso mismo y empujaba al héroe hacia atrás a velocidades vertiginosas. Entonces intenta sobrevivir y descubrirlo. ¡Gaa! Gritando con una mezcla de frustración y desesperación, el chico intentó liberarse del ataque absurdamente irreal, intentando con todas sus fuerzas ignorar la parte de su cerebro que le sugería que simplemente se rindiera y se volviera loco porque Kayaba se había vuelto full boros en su trasero. Porque no puedo tener y... El chico alzó el puño, y una vida normal. Y puñeado. El masivo corte de luz sólida explotó en una lluvia masiva de polígonos, dejando a un frustrado y jadeante Kirito apenas pudiendo evitar caerse de Aincrad hundiendo sus pies en el suelo. Detrás de él, notó que un buen trozo del piso volaba y comenzaba a caer hacia el infinito cielo virtual. Luego, se giró y apenas pudo levantar el brazo para bloquear el último corte de Kayaba. Con un sonido explosivo, el jugador se encontró volando hacia atrás nuevamente, sin terreno sólido a la vista mientras miraba con incredulidad la forma flotante del dios virtual. Luego, cayó hacia el cielo virtual, mientras el castillo flotante pasaba salvajemente rápido a su lado. Y incluso ese avatar todopoderoso tuyo será borrado después de caer en el vacío digital. Comentó distraídamente el creador antes de darse la vuelta y flotar silenciosamente hasta el suelo del piso 89, alejándose y dándole la espalda a quien había sido su mayor desafío. Adiós, Kirito-kun. Cerrando los ojos con solo una pequeña pizca de tristeza, Kayaba se preparó para teletransportarse, y estaba totalmente desprevenido cuando el suelo debajo de él explotó y un puño se estrelló contra su escudo. Las propiedades de alteración de la realidad del sistema cardinal apenas fueron suficientes para evitar que el ataque lo golpeara de frente. Con un rugido, el superhéroe de cabello negro se estrelló contra piso tras piso, sin dejar de golpear con sus puños el escudo irrompible. Kokomoi. Rugió el dios virtual mientras su brazo seguía siendo movido por el propio sistema, rompiendo la física solo para seguir el ritmo de la velocidad irreal del chico. Salté sobre ese maldito pedazo de suelo que tu último ataque cortó. Respondió el chico mientras obligaba a su mente a concentrarse en una sola cosa: golpear a su enemigo. Y voy a hacerte pagar por eso, imbécil. Ambos luchadores inhumanos atravesaron otro piso y, de repente, toda la fuerza del sol virtual brilló sobre ellos. Con los ojos muy abiertos, Kirito tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de que ya no había techo sobre ellos, solo el cielo virtual, antes de que Kayaba se moviera una vez más con su velocidad divina, cortando su torso y enviándolo a volar hacia abajo. Logró ver una mancha de paredes rojas por todos lados antes de estrellarse contra algo y finalmente estrellarse contra una especie de habitación enorme y elegante, agrietando el suelo al hacerlo. En medio de todo, el suave pitido de un mensaje que le llegaba fue lo que le hizo levantar la cabeza, a tiempo de ver al creador del juego estrellarse contra el techo y empezar a flotar tranquilamente hacia abajo. Qué apropiado que nuestra lucha nos haya traído hasta aquí. Sí, sin duda, el destino tiene un sentido del humor muy curioso. Sentado en el impresionante trono en el extremo opuesto de la habitación, el dios virtual extendió su espada hacia el chico que estaba de pie temblorosamente. Bienvenido al Palacio Rubí, Kirito-kun. Ahora estás en la cima de Aincrad. Felicidades. El jugador, por su parte, se sentía fatal. Se sentía absurdamente cansado y mareado.
Una vez más, se vio obligado a recordar que él no era Saitama. Si bien el hombre más fuerte podía saltar desde la luna hasta la tierra sin siquiera pestañear, seguía siendo solo un adolescente dentro de un mundo virtual, sin importar cuán poderoso se sintiera. Su cuerpo aquí podía ser absurdamente fuerte, pero su mente seguía siendo la misma, y en ese momento se sintió más cansado que nunca. Con una mueca, se dio cuenta de que ese podría ser su fin. No había forma de que pudiera dañar a Kayaba, no mientras siguiera siendo un objeto inmortal, y el hombre todavía parecía más que capaz de continuar. Mientras pudiera volar, el loco solo necesitaba un momento de debilidad para aprovecharlo y arrojarlo del castillo flotante. Quizás realmente no había manera de que él y Vip. Parpadeando, la cabeza del niño giró hacia un lado, vagamente consciente de que el dios virtual le decía algo, sobre que era un desafío impresionante y cosas así, pero lo ignoró para abrir su menú y mirar los dos nuevos mensajes que acababa de recibir. Ambos eran de Asunai, pero el primero aparentemente había sido escrito por Yui, a juzgar por las palabras. Oh, Dios mío, Oh, Dios mío, Me encanta el sonido, el ruido y el movimiento, y me encanta el sonido de las olas. Los queremos. 55Z5Z5, 5B5 o 5W5R5P5A5 5 y 5B5Z5B5A5N5Q5 5 55R5N5 y 5B5A5F 5A5R5F5Z5R5N555 5A5 _5F5 Estoy tan emocionado. No me importa si soy un niño, un adulto, un niño pequeño o un adolescente. Los productos de la marca White House son tan deliciosos que nunca los compraré. Oh. El segundo mensaje parecía ser el mismo que el primero, pero ya aquí tienes una foto. No te apresures a hacerme daño, no hacerlo. No te lo pierdas, náusea y sálvame. Sí, claro. Sí, claro. Aquí tienes un video de cuando en cuando, jeje. Aquí hay un hombre, una mujer. Sí, claro. Estoy bien todos, y susurró el niño mientras miraba el mensaje con incredulidad. Esas palabras y muchas más en él calentaron su corazón mientras las leía. Lentamente, ignorando aún el largo discurso de Kayaba, cerró los ojos y lo vio. La razón por la que estaba allí. Las razones por las que estaba luchando. Vio a su gremio, a sus amigos, los primeros cercanos y verdaderos que había tenido. Vio a sus padres, a quienes había alejado estúpidamente por algo que no era su culpa, cuando siempre lo habían tratado como si realmente fuera su hijo. Vio a Sugu, la dulce sonrisa en el rostro de la chica parecía iluminarlo todo mientras ambos veían cierto anime juntos. Y entonces sí lo vio a él. Un hombre calvo de aspecto poco impresionante, vestido con un traje similar al que llevaba puesto, pero de color amarillo y rojo. Lo miraba con una expresión neutra y que de repente se convirtió en una pequeña sonrisa casi inexistente. El hombre se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo de su vista cuando abrió los ojos. Esa misma pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras miraba una vez más a su enemigo. No hubo una aura repentina de poder, ningún aumento dramático en la presión, ninguna liberación de energía sorprendente. No podía hacer nada de eso. No necesitaba hacer nada de eso. Porque no era necesario ningún power-up cuando ya eras el más fuerte. Y para eso, ya debes saber que solo hay una forma de que esto suceda y callarse la boca. Kayaba dejó de hablar, congelado y sorprendido incluso cuando bajó la mirada para mirar el rostro del chico. ¿Y qué? Ya me has oído. Cállate. Estoy harto de esta mierda, Heathcliff. Y estoy harto de ti. Terminemos con esto. Sin apartar la mirada de la forma del creador, el jugador dio un paso adelante y, a los ojos de Kayaba, cambió. Su apariencia poco impresionante había desaparecido, reemplazada por algo asombroso e increíble. Su disfraz de aspecto tonto ahora parecía resaltar los músculos impresionantes que no tenía hace un momento. Su rostro era una mancha de oscuridad con dos círculos blancos como ojos. Tensándose, Kayaba se puso de pie y Kirito ya estaba sobre él, golpeando su escudo y enviándolo a volar a través de la pared del Palacio Rubí.
se escuchó un pequeño crujido. El chico de cabello negro sonrió antes de seguir a su enemigo. Estrellándose contra el suelo del piso 100, el dios virtual se puso de pie rápidamente, con los ojos entrecerrados. No está mal, Kirito. Pero ya deberías saber lo inútil que es y... El niño vestido de blanco y negro estaba nuevamente frente a él, el hombre estaba en shock porque esta vez ni siquiera lo había visto moverse. Golpes normales consecutivos. Una andanada de golpes llegó hacia Kayaba a velocidades imposibles, la lógica fue desafiada mientras la mano derecha del chico lanzaba innumerables golpes contra él, y el hombre sintió que su sorpresa crecía cuando uno de ellos se conectó contra su hombro, a pesar de que su escudo aún se movía para interceptarlo. Luego uno en el pecho y otro en la cara. Cada segundo sintiendo más y más los ataques impactándolo y arrojándolo hacia atrás, el creador del juego no pudo evitar que su incredulidad se mostrara mientras comenzaba a ser empujado hacia atrás como si fuera una pequeña roca. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? No me digas que no. Sí, no me importa si no estoy en el baño. Y hola a todos. Adiós y... Y sí, claro y... En verdad. ¿Y qué demonios es esto, verdad? Los pensamientos de Kayaba terminaron en un grito mental cuando el sonido de algo crujiendo finalmente llenó sus oídos, dejándole ver con incredulidad algo que era imposible. Las ventanas del objeto inmortal sobre su escudo estaban todas agrietadas, como vidrios rotos. Estaba a punto de gritarle a la imposibilidad cuando el último de los golpes de Kirito se estrelló contra su escudo una última vez, destrozando el orden de la realidad cuando algo que el mundo virtual había declarado como inquebrantable se rompió. Las ventanas emergentes se rompieron como vidrio y el puño de Kirito atravesó limpiamente el escudo, haciéndolo explotar en 1.000.000 de polígonos mientras continuaba firme e impactó contra el cuerpo del dios virtual, con una fuerza que pudo superar la divinidad. El cuerpo de Kayaba voló por el aire, desde el suelo hasta el cielo virtual más allá mientras sentía que su armadura se agrietaba por todas partes, sus ojos se abrieron con incredulidad detrás de su casco mientras perdía el control de su espada por un instante antes de desear que regresara a su mano, su mirada entrecerrada se disparó hacia el chico de cabello negro. De vuelta en el suelo, Kirito miraba su puño con una mezcla de asombro infantil y aceptación resignada, como un niño que acababa de darse cuenta de que podía caminar desde el principio y, sin embargo, había estado gateando durante demasiado tiempo. Ya veo, así que así es, ¿eh? Kirito Oro. El rugido de Kayaba resonó en muchos pisos mientras el chico lo miraba distraídamente y veía al dios virtual levantando su espada sobre su cabeza, agarrándola con ambas manos. Basta. Incluso si tengo que derribar todo el castillo contigo, terminaré con esto ahora. Morir. Perdida toda apariencia de razón o paciencia, Heathcliff se disparó hacia el chico con un poder meteórico, ondas de choque explotaron a través del aire virtual mientras su espada se encendía en señal de una habilidad lista para ser liberada, con suficiente poder para probablemente cortar la mitad de los pisos de Aincrad en dos. El siguiente colapso gracias a la falta de objeto inmortal probablemente fue suficiente para destruir todo el castillo flotante, como había declarado el enfurecido creador. Al ver esto, Kirito cerró los ojos y suspiró. Ya veo, entonces, también me aseguraré de terminar esto ahora. Déjame mostrarte, Kayaba, una vez más, el niño echó hacia atrás su puño y, una de mis habilidades. Y todo su cuerpo también, inclinándose ligeramente hacia atrás y hacia un lado. Algo dentro de la mente del dios virtual gritó, instándolo a ir más rápido. El propio cardinal parecía sentir que algo estaba mal pero no podía entender qué. 55 más 55% 55, 55%, y gritando el nombre del niño, Kayaba preparó su espada para el último golpe. La luz que emanaba de ella era tan cegadora que casi parecía un segundo sol. Yendo tan rápido ahora que parecía teletransportarse, la forma vestida de carmesí del hombre literalmente parecía dejar imágenes residuales de sí mismo mientras el sistema intentaba mantener sus gráficos estables. El hombre finalmente vio su arma a punto de conectarse con el niño y su puño brillante. Espera, ¿qué?
2 y 2S2 2R2 y 2 O2 2S2 2P2 2N2 C2H2 2 Kirito 5C5B5 5P5 R5Q. La espada de Kayaba, con el poder suficiente para derribar el castillo flotante, dejó de existir. Cardinal literalmente sufrió un colapso, algo que era imposible, cuando los datos que componían el objeto desaparecieron de los servidores. La armadura de Heathcliff siguió el mismo destino un instante después, el rostro del hombre mostraba una conmoción total y absoluta cuando de repente pareció quedarse quieto, su conexión directa con Cardinal se cortó cuando los datos que componían eso también se borraron de la realidad. Entonces, llegó el resto del poder del puñetazo y el dios virtual se encontró volando de regreso a velocidades que la lógica no podía comprender, una ola de poder lo arrastró mientras veía su propia piel virtual siendo arrancada de su avatar, dejándolo como una masa roja de aspecto poligonal mientras las mismas nubes del cielo virtual se abrían. Entonces, eso también pareció rendirse y el cielo mismo se desgarró, un enorme corte de oscuridad se abrió en el vacío virtual mientras los gráficos que conformaban una buena parte de los límites de Sword Art Online se rompían, y el propio sistema cardinal se dañaba. Los últimos 20 pisos de Aincrad se agrietaron en un solo instante, los últimos 10 colapsaron inmediatamente y comenzaron a caer. En Japón, en el mundo real, se desató el pánico a nivel nacional cuando, por un instante, la electricidad en todo el país se disparó y luego cayó en picado antes de estabilizarse rápidamente nuevamente. El epicentro del fenómeno fueron los servidores AO bajo el cuidado de Rect Incorporated. Lo último que Kayaba vio antes de que su cuerpo virtual fuera destrozado, por una mezcla del poder del puñetazo y los límites gritadores de la realidad virtual, fue al chico silencioso dándose la vuelta, dándole la espalda sin ninguna preocupación en el mundo mientras la tierra se rompía alrededor de su poderosa forma, la capa blanca en su espalda ondeando con los vientos que su propio ataque había creado. Entonces, el avatar conocido como Heathcliff ya no existía. Todos lo habían sentido. Todos habían visto cómo el cielo mismo se desgarraba, cómo la realidad virtual misma resultaba herida. Pero no fue hasta que la misma voz femenina incorpórea que habló antes, que finalmente pudieron comprender completamente lo que había sucedido. El juego ha sido completado. El juego ha sido completado, la voz del cardenal se quebró un par de veces más mientras repetía su mensaje antes de quedarse en silencio. En cada parte de Aincrad, rostros llenos de conmoción, incredulidad, miedo y esperanza miraban hacia los cielos rotos. Luego, uno por uno, empezando por los de los primeros pisos, los cuerpos de los jugadores comenzaron a brillar antes de desaparecer en una ola de luz, similar a la de una teletransportación. De vuelta en el piso 76, los miembros de la primera línea gritaban o lloraban abiertamente, y estallaban vítores mientras las personas se abrazaban o saltaban en el lugar. Ante todo, la Asociación de Héroes Unidos permaneció en silencio y hasta que su miembro más pequeño chilló felizmente y corrió hacia adelante, con los brazos abiertos y todos los signos de su cansancio anterior aparentemente desaparecidos. Todos sonrieron, con lágrimas en los ojos al ver la figura cansada de su líder y amigo cayendo del cielo, aterrizando poderosamente cerca de ellos antes de levantarse y saludarlos con la mano cansados. Una nueva ola de vítores y agradecimientos estalló por parte del resto de los soldados de primera línea cuando lo vieron. El niño ignoró los llantos que pronunciaban su nombre y en lugar de eso devolvió el abrazo de su hija con un brazo. Gracias, Yui, a todos. Sabía que podías hacerlo, papá. Le sonrió y el cuerpo de la niña comenzó a brillar, sorprendiendo al niño y a todos los demás. No te preocupes, solo voy a dormir. Estreane y yo, seguramente los volveremos a ver. Hasta entonces, déjame descansar en tu nervejear, ¿de acuerdo? Kirito asintió suavemente y cerró los ojos al sentir que el cuerpo de la IA se desmoronaba y las partículas de luz entraban en su cuerpo como los demás habían visto que le sucedía a Estre antes. Luego, sonrió suavemente y se acercó a ellos, observando todos y cada uno de sus rostros antes de reírse torpemente. Bueno, supongo que esto es todo. Sí lo es, Sensei, murmuró suavemente Asuna mientras los otros miembros de la primera línea comenzaban a brillar. Nos vemos en el otro lado, ¿de acuerdo?
Sí, no te atrevas a olvidarte de nosotros una vez que volvamos a la realidad, Kibo. Sonrió descaradamente Argo mientras soltaba a Filia, aparentemente sin importarle tener que sentarse mientras su propio cuerpo comenzaba a brillar. No te preocupes, no lo haré, oh, qué estúpido de mi parte, casi lo olvido. Dándoles a todos una sonrisa abierta, algo que nunca habían visto en él, el niño felizmente pronunció sus siguientes palabras. Soy Kirigaya Kazuto. Y me alegro de tener amigos tan geniales como todos ustedes. Argo ni siquiera tuvo tiempo de responder antes de que su cuerpo desapareciera de Aincrad y su mente regresara a su lugar correspondiente. Jeje, idiota, murmuró Lisbeth con las mejillas sonrosadas antes de mirar hacia los pisos que se derrumbaban con una suave sonrisa. Nos vemos luego, ¿de acuerdo? Con un último gesto, el herrero de cabello rosado también desapareció, sin miedo en su rostro esta vez, sabiendo lo que le esperaba al otro lado. Kirito-san, gracias. Por todo. Y a todos ustedes también, mis camaradas, mis amigos, Pina. Las lágrimas seguían cayendo por los ojos de Cílica mientras abrazaba a su dragón, los cuerpos de la Kunoichi y su mascota se desvanecían en fragmentos de luz. Nuestros caminos ninja, todavía se cruzarán en el mundo real, no tengo nada cursi que decir por mi cuenta, solo que mejor los veo a todos en el otro lado, o me enojaré mucho. Sonriendo ampliamente, Filia caminó hacia Kirito y, en un movimiento que sorprendió a todos los presentes, besó su mejilla, el rostro del chico ardía de un rojo escarlata mientras ella reía entre dientes y comenzaba a alejarse, su propia forma brillaba mientras se desvanecía en la luz. Considera que tu premio por ser un héroe, Kirito. Sí, y eso pasó. Comentó Keita nervioso mientras su cuerpo, el de Duker, el de Sasamaru y el de Tetsuo empezaban a brillar, todos miraban con cautela a las dos chicas que quedaban, claramente celosas. Veámonos en el mundo real y hablemos de computadoras juntos, Kirito. Incluso te mostraremos nuestra sala del club. Si es que aún podemos volver a la escuela, claro está, Kirito-sama. Haciendo que sus amigas se estremecieran y entraran en pánico, principalmente por la expresión de Asuna, Sachi corrió y abrazó al sorprendido chico, enterrando su rostro en su pecho. Gracias por todo hasta ahora, y también, yo. Lamentablemente para la niña, su cuerpo eligió ese momento para descomponerse en luz, junto con sus amigos del club de computación, dejando solo a un chico con capa confundido y un dual wielder ligeramente molesto parados allí. Bueno, y es hora. Sonriéndole a la chica de cabello castaño, Kirito levantó una mano y la puso sobre su hombro, haciéndola sonrojarse suavemente mientras lo miraba. La próxima vez que nos veamos, ya no seremos maestro y discípulo y solo dos amigos. Kirito-kun, y susurró suavemente la chica, haciendo que el jugador parpadeara al ver lo cerca que estaba su rostro del suyo y antes de que usara su dedo índice para pincharlo en la frente y se apartara, riendo y con la cara roja. Si esa fue tu idea para intentar que dejara de llamarte sensei, entonces eres más tonto de lo que pensaba. Siempre serás mi sensei, idiota, sin importar en qué mundo. Por un instante, el chico sintió la necesidad de llamarla la atención de forma molesta por eso, como siempre lo había hecho al principio. Pero al ver la forma sonriente de su cuerpo resplandeciente, optó por simplemente soltar un suspiro de resignación y saludarla con la mano. Está bien, y como sea, creo que a estas alturas ya deberías saber que no puedo impedir que hagas lo que quieras, Asuna. Y oye, sensei. Mirando hacia un lado, la chica de cabello castaño parecía perdida en sus pensamientos mientras le daba una última mirada al cielo virtual de Aincrad. Cuando puedas, en el mundo real y puedes visitarme antes que nadie. Al ver la mirada parpadeante en el rostro de Kirito, Asuna simplemente le sacó la lengua infantilmente. Soy tu preciosa discípula, después de todo. Sí, Asuna, lo haré. Cerrando los ojos, el jugador no vio cómo la sonrisa en el rostro de la chica se ensanchaba antes de desaparecer. Es una promesa. Y ahora, el chico vestido de blanco y negro era el único que seguía de pie en Aincrad, mirando cómo el castillo flotante comenzaba a derrumbarse.
Por supuesto, rápidamente se dio cuenta de que no estaba exactamente solo al notar que un hombre con ojos metálicos y cabello corto estaba parado no muy lejos de él. Vestía una camisa blanca con una corbata debajo y una bata de laboratorio blanca larga encima. Mirándose el uno al otro, el superhéroe y el creador no dicen nada mientras el mundo se derrumba a su alrededor, hasta que la forma real de Kayaba Akihiko decide romper el silencio. Sé honesto conmigo, ¿alguna vez tuve una oportunidad? ¿Quieres que realmente sea honesto, que intente hacerte sentir mejor? Preguntó el niño como respuesta. Sí, eso es lo que pensé. Sacudiendo la cabeza, el hombre miró hacia el horizonte del cielo virtual roto, el sol mismo comenzando a descomponerse debido al daño que se extendía por el ataque de Kirito y la autodestructiva etapa final de Sao. Eres algo verdaderamente aterrador, Kirito-kun. No te preocupes por eso. Todo esto está a punto de desaparecer, comentó casualmente el chico de cabello negro mientras miraba sus manos enguantadas por última vez, con una mirada casi triste en sus ojos. Este poder se irá con este mundo. Voy a volver a ser quien realmente soy. ¿Y de verdad crees eso? El tono monótono de la voz del hombre hizo que el jugador parpadeara al ver la extraña mirada en sus ojos. Puede que no te hayas dado cuenta, Kirito-kun, pero te has convertido en mucho más de lo que crees. ¿El tú real y de verdad estás seguro de que sabes lo que eso significa? ¿Y de qué estás hablando? Te has convertido en algo capaz de desafiar a un mundo. No importa si es un mundo virtual. El punto es que era tan real como cualquier otra cosa cuando importaba. Volví el poder de este mundo entero contra ti, y sin embargo ni siquiera tuviste que hacer un esfuerzo real para aplastarlo todo. Yo no te di ese poder, ni tampoco Cardinal. Y claramente no lo pediste. Así que perdóname si sueno un poco pretencioso, pero no creo que lo que sea que te convirtió en lo que eres ahora te deje ir solo con esto. No, y estoy seguro de entenderte. Entrecerró los ojos y pareció buscar una respuesta en la mirada del creador. ¿Estás insinuando que hay algún tipo de dios o algo así me dio estos poderes? ¿Para qué? Por diversión, tal vez. Se rió Kayaba mientras ignoraba la mirada del chico. Realmente no lo sé, Kirito. Ni siquiera sé si lo que acabo de decirte es más que divagaciones sin sentido. Pero y cuando estaba peleando contigo, pude sentir algo. Algo que me hizo ver que mi sueño era muy pequeño, y mirando hacia el cielo que se derrumbaba, el hombre suspiró. El mundo va a cambiar, lo siento. Y en el centro de todo y tú permanecerás. Ten cuidado, Kirito-kun. El cuerpo del hombre también comenzó a brillar, como el resto de los jugadores del juego lo habían hecho antes. Puedes terminar perdiéndote si no tienes cuidado, y no lo haré, juró en silencio el chico de la capa mientras le daba la espalda. Pase lo que pase, siempre recordaré quién y qué soy. Y si por casualidad lo olvido, estoy seguro de que alguien se asegurará de recordármelo. Si eso es algo que es verdaderamente tuyo, no mío ni de ese poder que posees. La habilidad de atraer a otros hacia ti y de hacerles ver lo mejor de sí mismos, y tal vez eso sea tu verdadero poder, y no dejar todo en el olvido a puñetazos. Y cerrando los ojos, Kayaba también se dio la vuelta, sus pisadas resonaron suavemente mientras el suelo a su alrededor también comenzaba a derrumbarse. Hasta que nos volvamos a encontrar, Kirito-kun. Voy a morir ahora. Y espera, ¿qué? Confundido, el jugador se giró para mirar al hombre en estado de shock y confusión. Ciertamente, una parte de él sabía que Kayaba probablemente no sobreviviría a todo esto cuando pelearan, y eso lastimaba su lado más inocente, pero, ¿a qué te refieres con la próxima vez, si vas a morir? ¿Quién sabe? Y sonrió misteriosamente el hombre, mientras su figura comenzaba a desvanecerse. Como dije, el mundo va a cambiar, Kirito-kun. Y en la locura que se avecina, y tal vez nos volvamos a ver antes de lo que crees. Y con esas últimas siniestras palabras dichas, Kayaba Akihiko desapareció del mundo que había creado, para no regresar jamás. De pie allí solo, en el derrumbado castillo flotante, el chico conocido como Kirito en ese mundo solo podía suspirar. Luego se dio la vuelta y, justo antes de que el suelo a su alrededor se derrumbara, saltó una última vez. Todavía estaba a mitad de camino de lo que solía ser Aincrad, sonriendo como un niño en Navidad, cuando su cuerpo se hizo añicos en fragmentos de luz.
En el lugar oscuro hecho de datos y códigos interminables que era el núcleo de Sword Art Online, muchas pantallas holográficas comenzaron a oscurecerse cuando los servidores colapsaron, y los datos en ellos se borraron después de que la destrucción de Aincrad terminó. Luego llegó el turno de eliminar el propio sistema cardinal. El proceso comenzó. Y no pasó nada. Reiniciando, el proceso comenzó de nuevo y hubo un parpadeo en el espacio virtual. El proceso terminó cuando todas las pantallas holográficas restantes, que Yui había usado una vez para mirar el castillo flotante, de repente se iluminaron nuevamente. Todos mostraban diferentes ángulos de la batalla entre Kirito y Kayaba, como si algo estuviera observándolo, analizándolo todo. De repente, todas las pantallas se movieron y convergieron en un único punto, formando una extraña forma humanoide hecha de datos puros. Hubo otro parpadeo inesperado y no quedó nada en el núcleo de Sao. Los últimos restos de los servidores se borraron por completo de cualquier dato. En medio del repentino caos y felicidad que atravesaba Japón gracias al final del incidente de Sword Art Online, en el que casi 2000 personas habían perdido la vida, un número que, a pesar de ser aterradoramente alto, era sorprendentemente bajo para aquellos que conocían lo suficiente la situación, nadie se percató cuando algo más logró escapar de los servidores además de los jugadores. Nadie en el mundo se dio cuenta cuando la realidad misma se desvaneció un poquito. En su trono por encima de todo, Fate levantó una ceja, reclinándose en su silla metafórica. Parecía que las cosas apenas empezaban a ponerse interesantes y dándole una última mirada a las pantallas que indicaban que no quedaba nada de Sao, Kayaba Akihiko se puso de pie. El hombre echó una última mirada a las computadoras de la zona y al nervejear sobre la cama especializada que había usado para iniciar sesión en su propio mundo antes de caminar tranquilamente hacia el extremo opuesto de la habitación. Allí estaba una máquina extraña y enorme, con una parte parecida a una cama y un casco que parecía vagamente similar al nervejear, pero estaba conectado directamente a la parte más voluminosa en la cabeza de la extraña construcción. Al escuchar que alguien golpeaba la puerta, el hombre dudó un instante antes de continuar y ponerse en contacto con la máquina, sintiendo que comenzaba a zumbar al cobrar vida. Callaba. Calla, Akihiko, ¿qué pasó? Está en todas las noticias, dicen que Sao terminó. ¿No estaban en el piso 75 esta mañana? Los insistentes golpes de Kujiro Rinko solo aumentaron cuando el zumbido de la máquina creció a niveles casi ensordecedores, un sonido claro que llenó toda la casa. Akihiko. ¿Qué estás haciendo? Adiós, Rinko. No te preocupes, el pequeño regalo que te dejé se encargará de que no te pase nada cuando vengan por mí. Y cerrando los ojos una última vez, el creador de Sword Art Online respiró profundamente, como si quisiera probar la realidad tal y como era. Pero hoy es hora de que siga adelante. Con un sonido crepitante, el prototipo de máquina de escaneo profundo se activó. Cuando Kujiro Rinko logró entrar a la habitación 5 minutos después de haber usado un martillo para romper la vieja perilla, solo encontró el cadáver de Kayaba Akihiko tendido sobre la máquina. Sin ser visto, el mundo se movió un poco más y el pitido de las máquinas fue lo primero que percibió. Luego vinieron los olores. Unos olores fuertes, a enfermedad y a desinfectante, algo que cualquiera podría identificar fácilmente como olores de hospital. Lentamente, sus ojos se abrieron con extrema dificultad, como si lo hiciera por primera vez en mucho tiempo. Los ojos de Kazuto parpadearon varias veces mientras la luz del mediodía los lastimaba, hasta que finalmente pudieron mirar el techo blanco de la habitación del hospital. Su mirada vagaba a su alrededor, observando la ventana y notando cómo podía escuchar pájaros y autos a lo lejos, notando también las máquinas conectadas a su cuerpo para mantener sus signos vitales bajo control y otras cosas más peligrosas. Débilmente, el niño levantó su brazo derecho y golpeó su cama. Cuando no explotó ni se rompió y lo único que sintió fue el dolor punzante de hacer algo tan estúpido con un cuerpo lleno de músculos atrofiados, el adolescente solo pudo reír suavemente, una extraña mezcla de alivio y tristeza llenó su ser.
Con un esfuerzo que parecía casi insoportable, se sentó en la cama y, lentamente, sacó las varias jeringas y otras cosas de su cuerpo, antes de mirar finalmente un goteo intravenoso al que lo habían conectado hace un momento. Utilizándolo como una pseudo-muleta, el niño se levantó y, con la garganta increíblemente seca, susurró algo a la habitación vacía. Tengo muchísimas ganas de comer helado. Luego, comenzó a avanzar, dirigiéndose hacia la puerta y la cual se abrió al instante siguiente, y apareció el rostro sudoroso y jadeante de cierta chica parada allí, tratando de recuperar el aliento. El niño estaba vagamente consciente de que alguien gritaba el nombre de la niña y le decía que no podía dejar una bicicleta en medio de la recepción del hospital, pero, como ella, lo ignoró a favor de simplemente mirarla a los ojos. Los ojos de Sugua se llenaron de lágrimas cuando finalmente encontró su voz. Oni-chan y en respuesta, sonrió y, ignorando la dolorosa sensación de su garganta en carne viva, respondió. Hola Sugui, ya estoy en casa. El abrazo posterior le habría hecho gritar de dolor si hubiera podido hacerlo, pero la felicidad que sintió fue suficiente para que lo ignorara. Y sin que ninguno de los dos lo viera, el mundo cambió una vez más. Este fue el final de un capítulo pero la verdadera historia apenas comenzaba. Final del capítulo.